Anticipó el libertario, el presidente electo, que va a privatizar YPF, que va a privatizar la televisión pública, que va a privatizar la Agencia Nacional de Noticias Telam y que va a reducir a 8 ministerios el organigrama del Estado en el Día de la Soberanía Nacional. Volvemos con esa paradoja. Nélida Castañola, nuestra profe de cabecera, va a charlar unos minutos con nosotros como siempre, en una clase abierta que duele hoy, ¿no? Porque la historia está escrita, está contada y la volveremos a repetir. Vamos a volver a caminar por este sendero que tanto dolor causó en tiempos anteriores. Nelly, buen día, es una forma de decir. ¿Cómo te va? Buen día, sí, realmente. Bueno, no sé, ¿qué le hace una mancha más al tigre, parece? Al tigre de la historia argentina. Exacto. Sí. Buah. Bueno, hoy el tema de la soberanía estaría representando el poder político supremo que corresponde a un Estado, sin interferencias externas, porque el pueblo sería el soberano que deposita el poder en el gobierno que conduce el Estado. Pero bueno, las interferencias externas sabemos que es una hipótesis que se cumple, no se cumple. Aunque esa soberanía, digamos, la vemos como relativa, porque el poder económico interno y externo, que fue una constante a lo largo de la historia y en los últimos años, especialmente a través de la deuda y del Fondo Monetario, ¿no? Hoy lo recordamos por lo que ocurrió en la vuelta de obligado. ¿Qué problema había? Las diferencias en Argentina existieron desde el comienzo de nuestra vida independiente, porque hubo sectores de Buenos Aires que querían imponer su poder sobre todo el país y otros que defendían el federalismo con una mirada distinta de cómo organizarse. En Buenos Aires estaba gobernando Rosas, que decía ser federal, pero ejercía un poder bastante importante sobre el resto del país. Y que por el pacto federal con las provincias, ese pacto se firmó en 1831, manejaba las relaciones exteriores porque no teníamos todavía una constitución ni un gobierno nacional. Y en Buenos Aires funcionaba la aduana. La aduana era el lugar por donde pasaban importaciones y exportaciones. Aunque el Congreso de Tucumán había dictado una constitución en 1819, esa constitución la rechazaron las provincias y provocó la crisis del año 20, donde hubo 3 gobernadores en Buenos Aires. No es la primera vez que pasa, que no fue la primera vez, el 2001, que había cambios así. Ya que Buenos Aires centralizaba el poder, y el poder político que habían firmado en el 19 tenía características monárquicas y las provincias no lo quisieron. En 1826, cuando Rivadavia ocupaba la presidencia debido a la necesidad de un gobierno central, porque teníamos la guerra con el Brasil, nuevamente por el tema de la banda oriental, ¿no? Nuevamente se intentó imponer una constitución unitaria y de nuevo las provincias en su mayoría la rechazaron. Así que llegar a tener una carta magna fue toda una tarea difícil en Argentina. Esta batalla de vuelta de obligado se produce porque buques ingleses y franceses querían remontar el Paraná y comerciar directamente con Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, sin pasar por el puerto de Buenos Aires ni pagar derechos de aduana. Sí. Rosas envió a Mansilla, que instaló cañones en la vuelta de obligado, donde el río se estrecha, y para evitar que los buques pasaran, unió con cadenas unas barcazas
que le provocaron daños a los buques y no les permitieron avanzar. Sí, todo esto uno, Nelly, se puede visitar el lugar. Se puede visitar el lugar. Es cerquita de San Pedro y está contada la historia, ahí uno camina un sendero y está contada toda la historia en unas placas muy claro, interesantes, conmemorando todo. Y había también unas baterías para disparar. Claro, y demás, claro, están los cañones. Sí. Uno se siente ahí parte de la patria defendiéndola, ¿no? Cuando va a ese lugar. Vamos a ver si el año que viene se festeja esto, me parece que no. Claro. Pero todo esto hay que verlo en el contexto del conflicto por la organización del país, que recién va a llegar con la Constitución de 1853, después de la caída de Rosas. Y todavía existió un conflicto con Buenos Aires que recién se resolvió en 1862, porque Buenos Aires no aceptó la Constitución del 53. Con una guerra, ¿no? Y vos fíjate que la ciudad de Buenos Aires recién cedió el territorio para la capital en 1880. Mirá todo lo que tuvimos que andar para ponernos de acuerdo en formar un país. ¿Mm? La lucha entre unitarios y federales, la disputa por la aduana que permitía a Buenos Aires recaudar y obtener recursos que no compartía con las provincias, y por eso era el problema también. Ahora no sé qué va a pasar con la coparticipación. Aunque en 1835 Rosas había creado una ley de aduana para proteger los productos regionales que salían por el puerto de Buenos Aires. Pero la guerra civil había sido una constante desde la declaración de la independencia y ese enfrentamiento entre unitarios y federales. En la defensa de la soberanía que hizo Rosas está lo que algunos historiadores le adjudican, que creen que aunque se opuso a la sanción de una constitución durante el tiempo que estuvo, porque él consideraba que primero tenían que organizarse las provincias y después la nación. Sin embargo, su gobierno, que tuvo incidencia sobre el país, generó las condiciones para que luego de su caída se llegara a ponerse de acuerdo en una constitución que permaneciera, ¿no? Ahora, ¿cuál es la moraleja, yo diría, de esto? Vencimos a los españoles, pero después otros países europeos violaron nuestra soberanía. Se quedaron, por ejemplo, Inglaterra se quedó con Malvinas, sí. Inclusive durante el gobierno, durante la etapa anterior, ¿no? E intentan hacerlo también en esta ocasión, luego que se conformaron con una relación económica dependiente. Es decir, cuando Argentina se logra organizarse y económicamente decide el modelo agroexportador, genera una organización económica dependiente, donde el poder económico, y ahora, hoy, el poder económico transnacional busca obtener beneficios de nuestros recursos naturales, con presiones económicas, con deuda, con cooptación de políticos. Porque el verdadero poder, nosotros creemos que cuando elegimos un gobierno estamos eligiendo el poder. Estamos eligiendo el poder político que va a ser, yo diría que piruetas para ver qué hace con el económico. Uh-huh. Si lo sirve o si no lo sirve. Y si no lo sirve tiene que agarrarse fuerte porque podés tener serios problemas. Sí, y si lo sirve, a vista de la historia, de lo que pasó con los gobiernos que fueron sometidos por el poder económico o cómplices del poder económico, terminan mal, Alfonsín, de la Rúa, los procesos terminan mal. Exacto. Bueno, la preeminencia de los países de capitalistas fuertes sobre los más débiles toma diferentes formas, pero permanece. Fuimos un país dependiente con el modelo agroexportador, nunca fuimos una potencia. Y es necesario un pueblo unido y consciente para rechazarlo, y todavía no tenés muchas garantías, porque vos fíjate lo que le ocurrió a Cuba,
y lo que pasa con Venezuela. Ujú. Entonces, evidentemente, el verdadero poder, alguna vez Rapoport lo explicaba, es el poder económico. Y hoy el poder económico quiere el poder político para poder quedarse con todo lo que puede a su antojo. Sí. ¿Lo tiene con Milei a partir del 10 de diciembre, Sí. del 11 de diciembre? ¿El poder económico Y- tiene el poder a través de Milei? Y detrás de Milei hay poder económico. Mm. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque realmente es una incógnita de las más grandes que hemos tenido Sí. últimamente. Bueno, derogación de la ley de alquileres. Se va a poder ofrecer alquiler en dólar, en pesos, en euros, en lo que quiera el Claro, dueño. claro. Y Ajá. el contrato es entre las partes sin intervención del Estado. Bueno, Ajá. la venta de YPF que, bueno, va a decantar seguramente en la... Pero eso lo tiene que autorizar el Congreso. Claro, eso tiene un tiene- Congreso muy diverso, Sí, sí. Salvo que, empiece como alguien que fue antes, que todo lo hace por decreto, pero Sí. realmente es ilegal, porque el decreto pasa por el Congreso después. Sí, o que algunos senadores y diputados de las provincias, incluso Sí. del peronismo, se den vuelta por alguna prebenda, ¿no? Como ha pasado Eh, también en algún momento. Buah. Mm. Sí, no, es complicada la situación. Sí, totalmente. Es una situación que lamentablemente ya tiene el final escrito porque la historia lo cuenta. Sí. Esperamos que, vuelva a repetir lo que venimos repitiendo del comienzo del programa, esta vez pedimos que el presidente que ganó sea un mentiroso y no cumpla nada de lo que prometió, ¿no? Sí, en realidad sí, esta vez yo creo que si intenta hacer todo de golpe, la cosa puede ser muy difícil. No es yo creo que manejar un país es una complejidad muy grande y hay que cumplir con las leyes y cumplir con las normas internacionales y manejarse en un modelo difícil de comprender también, ¿no? No es soplar y hacer botellas, como decía mi mamá. Sí, totalmente. Bueno, veremos. La historia nos ayuda a entender. Nelly, Sí. gracias como siempre. Bueno, que sigas bien. Nelia Castañola, nuestra profe de historia y economía de cabecera en la patria de las moscas. Bueno, la historia se está escribiendo. Día de la Soberanía, tomamos esa línea histórica para pararnos en el presente donde la soberanía parece que afuera, como dice el presidente electo de nuestro país.